el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a levanta tu voz y alábale. Oh, eres digno, solo eres digno, eres digno de adoración. Nos hemos congregado en este día para darle gloria. La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar con el propósito de su nombre levantar. Oh, alabadle, alabadle, solo a Él.
Gracias al Señor damos por tener esta linda oportunidad de estar nuevamente delante del Señor y de todos mis hermanos y amistades que nos ven en distintas partes del mundo, que creemos que el Espíritu Santo es el que está obrando en todos los lugares. Y en esta hora pues les saludamos y les agradecemos por sus oraciones, les agradecemos por toda su atención para escuchar la palabra del Señor, ya que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos malos, donde tenemos que buscar al verdadero Dios, porque podemos descuidarnos nosotros y no poder entender a quién buscar. Las aflicciones de tantos muertos que hay con esta pandemia es grande en el mundo entero, pero el Señor Jesús ya venció la muerte, porque Él la venció, Él murió y resucitó, pagando toda la deuda de todos los pecados, de toda la raza humana, de todos los tiempos en el mundo. Así es que en esta hora vamos juntos a aprender de la palabra del Señor, que Él nos habla en esta hora. Vamos a estar leyendo y con una pregunta que tenemos que dice: ¿qué debemos hacer para ser salvo? Vamos a leer la palabra de Dios y luego vamos a orar al Señor. Hechos 16, 30 y 31. Vamos a la Biblia y veamos juntos Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31. Nos dice la Biblia: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu santa voluntad en el cielo como también aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos del entendimiento para poder entender tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu, Padre, que nos enseñe, que nos dirija y nos ayude a poder entender tu santa palabra en esta hora. Todo esto lo pedimos confiando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, tenemos el tema: ¿qué debemos hacer para ser salvo? Es una pregunta bien importante. Pablo y Silas, ellos fueron encarcelados en la cárcel de Filipo. Y ahí el carcelero pues le hace esta pregunta. Dice que en esa cárcel, azotados y heridos, ellos oraban y cantaban himnos al Señor. No se quejaban ellos. Ellos estaban siendo castigados por andar predicando a Jesucristo. No andaban predicando a otra persona, sino que a Jesucristo. Y los encarcelaron y ellos pues ahí cantaban himnos en la cárcel y oraban. Dice la Biblia: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido.
Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, le dijo Pablo. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Luego dice: y sacándole les dijo: señores, preguntó el carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire qué pregunta más importante. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vemos, hermanos, estos hombres sinceros con este carcelero. Ellos sabían bien por la palabra de Dios que no había otra persona que los podía salvar, que solamente el Señor Jesucristo. En primer lugar, la pregunta del carcelero de mayor importancia que se encuentra en la Biblia, el versículo 30. Y él dice: sacándole dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él había visto el milagro que Dios había hecho con aquellos predicadores judíos que estaban azotados allí, encarcelados por predicar a Cristo. Pero ellos cantaban himnos y oraban al Señor. Y el Señor les respondió ahí, les demostró que no es un Dios muerto, sino que es un Dios vivo. Y se sacudió la cárcel y las puertas fueron abiertas, y el carcelero pensó que se habían huido todos los presos, y como él era el encargado, si él dejaba ir a uno de los presos, él iba a ser el muerto. Por eso que el afligido iba a matar, dice. Pero Pablo le dijo: no te hagas daño, aquí estamos todos. Entonces él al ver ese milagro, él hace esta pregunta a los apóstoles. Por eso aquí, y sacándole dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En segundo lugar, dice la respuesta más sincera de Pablo y Silas. Vemos aquí estos hombres sinceros con el carcelero y con Dios también, porque ellos le contestaron. El versículo 31 y 32 dice la Biblia: ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira, qué lindo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces vemos, hermanos y amigos, que los apóstoles eran hombres sinceros con Dios en primer lugar y con las personas. Ellos no le mintieron, no le mencionaron ningún otro nombre, no le mencionaron otros dioses que tienen los musulmanes, los árabes, los romanos, que tienen inventado un montón de dioses. Pero estos apóstoles son sinceros con este carcelero. Ellos le respondieron sinceramente. Le dije: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amigos, si usted cree en el Señor Jesucristo, como dice la Biblia, usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, luego Dios va llamando a su esposa, a sus hijos y a sus demás familias, como dice el texto sagrado aquí. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oiga bien, tú y tu casa. Usted, si siente el llamado, el toque del Espíritu Santo de aceptar a Cristo, acepte usted, y después va a llegar el esposo, si es el esposo que no quiere, o la esposa, o los hijos. Usted tiene que hacer una decisión por Cristo Jesús, y el Señor va a cumplir esa promesa en llamar a su esposa, en llamar a sus hijos y demás familias. Sus oraciones van a ser contestadas. Entonces vemos aquí este relato bíblico que el carcelero le pregunta al apóstol Pablo. En tercer lugar, vemos unos que creían que la salvación era por obra. Le preguntaron
al Señor Jesús. Encontramos en la Biblia la respuesta del Señor Jesús a estos que creían que por las obras era la salvación. Y vemos lo que Jesús le responde en San Juan, capítulo 6, versículo 28 al 29. Leamos ahí en la Biblia lo que dice la palabra del Señor. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta gente se acercó a Jesús y le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Buen maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, ni mientas en perjuicio de nadie. Y honra a tu padre y a tu madre. Pero si todo eso lo he cumplido desde niño. Todavía te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero somos comerciantes y ricos. Qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para el rico entrar en el reino de Dios. ¿Y quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Dónde está exactamente este reino de Dios? El reino de Dios no va a llegar en forma visible. No se va a decir: mira, aquí está o allá está. El reino de Dios ya está entre ustedes. Llegará el tiempo en que querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. En el que el Padre ha enviado. Esa es la obra que debe de hacer toda persona para ser salvo. El creer en Cristo Jesús, como dice la Biblia, es la obra más grande que acepta el Padre Eterno. Y aquí esta pregunta la responde el mismo Señor Jesús. Ellos estaban pensando que por medio de obras iban a salvar. Los judíos, por llevar corderos, matar corderitos y todo eso que hacían la ley, pensaban que por eso se iban a salvar y por hacer algo otras cosas. Pero Jesús le responde aquí. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Mire qué lindo. La obra para ser salvo es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, que el Padre lo envió a esta tierra para que muriera por toda la raza humana, ya que no hubo ningún hombre perfecto antes que el Señor viniera para podernos salvar. Todos los profetas, grandes hombres de Dios, pecaron, fallaron, no fueron perfectos, porque la ley de Dios exigía que muriera un hombre perfecto por los pecados de todo el mundo. Y solamente el Hijo de Dios, que tuvo que encarnarse y poder tomar un cuerpo humano para salvar a toda la humanidad, muriendo Él por toda la humanidad. Entonces vemos que aquí nos dice la Biblia que Jesús les responde a ellos que pensaban que qué obras iban a hacer. Y el Señor les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Usted y yo, si queremos ser salvos, tenemos que creer en el que el Padre Eterno envió a esta tierra y demostró el gran amor del Padre Eterno. Entonces, la Biblia, hermanos,
ese libro sagrado que nos da esa respuesta maravillosa. Usted y yo tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras, porque si no las escudriñamos no vamos a encontrar la verdad nunca. Su servidor pues estaba estudiando en una escuela de Sagrado Corazón de Jesús, donde nos daban doctrina y nos llevaban a confesarnos con los sacerdotes cada 15 días. Y así crecimos pues creyendo en la doctrina católica romana, pero nunca nos enseñaron de Biblia. Crecimos y bueno, sacamos bachillerato y ya estábamos para salir también de administrador de empresa, pero por la guerra que hubo se cerraron las universidades y no continuamos. Entonces no sabíamos nosotros la verdad de la Biblia, pero Dios puso en mi corazón el escudriñar la palabra de Dios. Me regalaron un Nuevo Testamento, los Gedeones Internacionales, y ahí empecé a estudiar el Nuevo Testamento que habla del pacto de Cristo Jesús. Y ahí me voy dando cuenta que solamente Cristo Jesús, dice la Biblia, que es el Salvador del mundo entero. Y tuve que estar consultando, tenía dudas, consultando una Biblia católica que me prestó un hermano, que esa Biblia habían comprado en San Salvador, a un sacerdote en San Salvador, y comparaba las dos Biblias, la Biblia supuestamente protestante y la católica. Y fui viendo que la palabra de Dios era lo mismo, algunas palabritas eran la diferencia allí. Yo compré un diccionario para ir comprobando las palabras, que el español es tan amplio, y veía que lo mismo quería decir algunas palabras que aparecían ahí, como por ejemplo cuando dice la Biblia: y la Virgen dio a luz un hijo. En la protestante, en la católica dice: y la Virgen parió un niño. Entonces refiere lo mismo. Todo eso, hermanos, fui estudiando la palabra de Dios para irme dando cuenta por la palabra que está escrita. Tuve que estudiar, que tuve que luchar, sí, porque me daba sueño cuando empezaba a leer, y va hasta que vencí con la ayuda del Señor a pegarle una leída a todo el Nuevo Testamento. Ya estaba para terminar, por mitad que ya iba leyendo el Nuevo Testamento, cuando acepté al Señor en un culto de consolación. Entonces, amigo, yo le digo de que usted escudriñe la palabra de Dios, la Biblia, cualquier Biblia, y verá que la Biblia lo lleva al único Cristo que se hizo hombre y murió por usted y yo, y nos ha salvado. Tenemos el cuarto punto. Jesús mismo enseña que la salvación está en creer en Él, según nos habla el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Veamos ahí, veamos en la Biblia, en San Juan 3, 16. Vea lo que dice la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos y amigos, Jesús mismo se enseña que la salvación está en creer en Él, o sea, en Jesús. El Padre demostró mandando a su único Hijo que estaba con Él allá en el cielo. Antes de venir a hacerse carne aquí, Él ya existía con su Padre allá, y allá se llamaba el Verbo de Dios. Y el Verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros.
y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Entonces, hermanos, la Biblia es el libro que nos va enseñando de ese Dios tan amoroso, porque aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, oiga bien, mas tenga vida eterna. Vida eterna, oiga bien. Eso nos ayuda, nos alimenta, porque si morimos físicamente, el Señor nos va a resucitar en aquel día y nos va a dar vida eterna. Cuando alguien muere que es cristiano, el cuerpo es que muere, el alma y el espíritu van hacia Dios, dice la Biblia, al paraíso, donde están todas las almas que aceptaron a Jesús, descansando. Ahí están ellos reposando en el paraíso con el Señor. Luego nos dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La gente, si no cree en el Señor Jesucristo, ya Él es condenado. Porque la gente en vez cree más en lo que dicen los periódicos, las noticias o algo otras cosas, pero lo que la Biblia dice no quieren creer. Usted y yo tenemos que creerle a la Biblia porque es el libro que Dios ha dejado y lo ha demostrado a través de todos los siglos de la historia. Y Él no falla, ni fallará. Entonces dice aquí, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la salvación, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo no quiere creer en Jesús. Él puede creer en cualquier otra cosa. Vea cuántos millones de ídolos hay por todos lados, y eso sí la gente lo cree. Pero no quiere investigar las sagradas escrituras que Dios lo ha dejado, y hasta ahora Él lo ha conservado y la está conservando, la están traduciendo a casi todos los idiomas que hay en el mundo, para que todas las razas de la tierra puedan conocer a ese Cristo maravilloso que murió y resucitó y que ahora está sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo día y noche por usted y por toda la raza humana. Tenemos también, en quinto lugar, Jesús mismo enseña que hay que recibirle y creer en su nombre. Esto nos habla el libro de San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Vean lo que dice ese pasaje precioso. San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces vemos que la Biblia nos dice claramente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos engendra por el Espíritu Santo al creer en Cristo Jesús. Ahí sucede ese gran milagro. Pero dice aquí bien claro, más a todos, aquí está la puerta abierta para todas las personas del mundo. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, hermano y amigo, aquí está la oportunidad para usted y para todos, el creer en el Señor Jesús, para que nos haga hijos de Dios, hijos legítimos. Pero dice en el versículo 13, los cuales no son engendrados, dice, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, o sea, de papá y mamá, sino de Dios.
Dios nos engendra por el Espíritu Santo cuando hacemos esa confesión de fe. Creemos en el Señor Jesús, que no lo hemos visto, pero por fe creemos en Él, porque nosotros tenemos esa capacidad de creer, aunque no miremos las cosas. Nosotros creemos en muchos países que hay en el mundo sin haberlos visto y sin haber ido, pero porque lo anuncian que existen, creemos que ahí están esos países en el mundo. Entonces, por lo que Dios dice aquí, más a todos los que le recibieron, hay que recibirlo. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos da poder para ser hijos de Dios. Entonces vemos que Dios nos da ese poder para ser hijos de Dios y para poder vencer todos los problemas y obstáculos. En sexto lugar, el apóstol Pablo enseña cómo ser salvo. Y esto lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8. El apóstol Pablo enseña allí cómo ser salvo. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 11. Vamos a leer textualmente. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué lindo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces vemos que aquí el apóstol Pablo está explicando. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces los apóstoles enseñaban la palabra de Dios como está escrita en la Biblia. Usted y yo tenemos que estudiar la palabra de Dios y ver cómo está la salvación. Repito, dice el versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Imagine de la boca al corazón, está cerca la salvación. Que si confesamos con tu boca que el Señor Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Si usted cree que Dios levantó de los muertos a Jesús, será salvo. Porque con el corazón, dice que bien, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Entonces usted y yo tenemos que confesar a Jesús. Y en séptimo lugar, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Mire qué lindo, dice la Biblia. Jesús mismo está enseñando. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. La puerta del corazón. Si usted cree, acepta a Jesús, Él dice que entra a su corazón y cena con usted y Él permanece por el Espíritu Santo. Entonces, amigos y hermanos, la salvación es tan práctica, tan sencilla, es de creerla. Dios ya la hizo. A Jesús le costó la vida, le costó tanto, los azotes, los ultrajos, la corona de espinas, la lanza que le traspasó el costado y todo desprecio, escupida. Eso lo sufrió el Señor por usted y yo, para que usted y yo no sufriéramos eso. Y pagó Él el pecado de nuestros primeros padres. Qué lindo, qué amor tan grande que nos dice la Biblia de nuestro Señor Jesús. Vale la pena que usted ahora reciba a Jesús.
Si usted quiere ahora recibir a Jesús, haga conmigo esta oración y diga: Señor Jesús, te doy las gracias porque hoy he oído de que tú nos amas tanto, que viniste a este mundo a encarnarte y a hacerte hombre, naciendo de una virgen y tomando un cuerpo humano para así poder morir por toda la humanidad y morir por mí. Gracias, mi Señor, yo no sabía que tú, Señor, sufriste por mí. Ahora yo te recibo como mi Señor y Salvador. Perdóname todos mis pecados y dentro en mi corazón creo que tú eres el Hijo de Dios y creo que tú has pagado mi deuda. Gracias, Señor Jesús.